Cordial saludo, chicos. Estamos en la ventana de Excel, recordando un poco cómo se realizan las operaciones matemáticas, algunas de las funciones básicas que es necesario pues conocer y aprender. En este libro nuevo de Excel vale la pena entonces que tengamos claro que vamos a realizar la suma, el promedio, el producto y el cociente de algunos números. Vamos a empezar con la suma. Entonces tengo aquí número 1, número 2 y aquí resultado. Número 1 simplemente escribimos el número. Aquí en la siguiente celda el número y donde dice resultado vamos a calcular la suma utilizando la función. Recuerden que una función es una fórmula predeterminada, es decir, que ya está establecida. Casi siempre utilizamos el símbolo del igual para indicarle a la celda que lo que voy a introducir es una función. Cuando yo empiezo escribiendo la función, automáticamente me sale una lista de todas las funciones que empiezan con esas letras. Vemos que hay varias funciones de suma. Sin embargo, la que nosotros vamos a utilizar es la suma normal, que suma los números de un rango de celdas. Damos doble clic a la función y automáticamente se nos va a abrir el paréntesis. Recordarles que en la parte de aquí, esta etiqueta siempre nos va a mostrar cuáles son los pasos o los argumentos que componen dicha función, dicha fórmula. Entonces nos dice aquí número 1, punto y coma, número 2 y así sucesivamente. Simplemente cliqueamos el número 1, escribimos punto y coma, seleccionamos el número 2, cerramos el paréntesis, si lo ven acá en la etiqueta nos dice que al final se debe cerrar y oprimimos la tecla Enter. De esta manera ya tendríamos aplicada la función de suma. Recordarles siempre que la manera de observar que se aplicó una función es porque selecciono la celda y en la barra de fórmulas de Excel nos aparece la función que se ha aplicado. Si yo cambio estos dígitos, ya él automáticamente me hace la operación, ¿sí? Sin necesidad. Si yo tuviese más números aquí debajo y necesitase hallar el resultado de todas estas sumas, sencillamente, como ya he calculado la primera, vengo aquí, utilizo el puntero de copia, que ya lo hemos visto en sesiones anteriores, hago un clic sostenido y arrastro el mouse de tal manera que me copia la fórmula. Esto funciona para todas las funciones. Bien, así se calcula la suma. Otra manera de realizar la suma es yendo a esta parte de aquí, en la ficha inicio. En el grupo de herramientas edición aparece la herramienta de suma, inclusive aparece promedio, contar, máximo y mínimo, que también son funciones matemáticas. Si yo, estando ubicada en esta celda C5, oprimo la opción de suma, él por defecto asume que son los valores anteriores a ella y simplemente oprimiría Enter, ¿sí? Es otra manera de realizar la autosuma. Bien, siguiente función es la función de promedio. Supongamos que vamos a realizar el promedio de varias notas académicas. Nota 1, nota 2, como ustedes de pronto calcularían el corte 1, ¿cierto? De las notas en el colegio. Entonces es un promedio simple. Recuerden que un promedio simple es sumar y dividir en la misma cantidad de datos. En este caso, pongamos que el estudiante sacó 70 en la primera nota, 95 en la siguiente y necesitamos calcular el promedio. Funciona igual. Entonces, igual, empiezo a escribir la fórmula. Entonces, escojo la que dice promedio, doy doble clic sobre ella
y selecciono los datos de los cuales voy a promediar, cierro el paréntesis y oprimo Enter. Entonces aquí ya nos hizo el cálculo. Recordar que en este caso la nota, como no nos da en entero y nos da un decimal, en esta parte de aquí de la ficha inicio grupo número aparece la herramienta de aumentar decimales o disminuir decimales. Si le doy disminuir, entonces él automáticamente me redondea la nota, en este caso a un número entero. Bien, siguiente función, la función de producto. Entonces lo mismo, número 1, número 2, me disculpan que no ponga la tilde. Y lo mismo, voy a hacer una multiplicación. Recuerden que producto es el nombre para la operación de la multiplicación. Entonces 76 por 2. Vamos a realizar esa multiplicación. Entonces doy doble clic a la función producto, selecciono el primer dato, punto y coma, selecciono el segundo, cierro el paréntesis, oprimo Enter y allí nos da el producto. Bien, siguiente función es la función de cociente o división, ¿sí? Importante saber que las operaciones matemáticas tienen un nombre y así es como aparecen en Excel, el nombre de su función. Recordarles también, entonces acá lo mismo, vamos a dividir 36 entre 2, por ejemplo, igual cociente, doy doble clic a la fórmula, a la función, selecciono el primer dato, punto y coma, selecciono el segundo, cierro el paréntesis y oprimo Enter. 36 entre 2, 18. Recuerden que en una sesión anterior vimos acerca de los tipos de errores que se generan. Cuando yo estoy haciendo una división y en Excel pongo el 0, ¿sí? Acá se nos va a generar el error de div 0. ¿Qué quiere decir? Que no puedo dividir este número entero entre 0 y por eso se genera. Ahí nos tocaría aplicar otro tipo de funciones lógicas como el si.error, pero se explicarán más adelante. Si cambiase los números, acá me tiene que dar el cociente de esta división. 16 entre 4, 4, 16 entre 2, 8 y así sucesivamente. Ok, espero que haya sido fácil de comprender cómo se utilizan estas 4 funciones: suma, promedio, producto y cociente.